Estos son algunos de los presos que van por la pena de muerte. Hay dos tipos de presos. Los que se rinden y aceptan las cadenas. Y los que siempre están dispuestos a recuperar su libertad. ¿Cuánta tierra estaríamos hablando? Unas 55 a 70 toneladas, algo así. Esa cantidad de tierra no cabe en ninguna parte, León. El Ministerio del Interior te va a acusar a ti apelando a la ley de seguridad interior del Estado. ¿Y usted cree que me puede defender bien? No me considero un hombre condenado. ¿Te imaginaste alguna vez que iba a terminar aquí? Si queremos avanzar más rápido, tenemos que sumar más gente. Hay algo que tenemos que traer de afuera. No podemos apoyar una fuga en esta circunstancia, con este escenario. Pero es muy riesgoso. ¿Qué les va a pasar si los detectan a nosotros afuera? Haga lo que tiene que hacer, sargento. No voy a alcanzar a salir. Ya empezó el show. ¡Al patio, mierda! ¿Cuántas personas se van a fugar? Somos 120 compañeros. Olvídalo, son muchos. Van a tener que elegir. ¿Tienes miedo, Quesada? Es un gusto y realmente un honor estar pues, con ustedes esta noche y poder presentarles a nuestros acompañantes, dos personas que tienen carreras pues, muy destacadas y proyectos que han tenido un gran impacto. Vamos a estar hablando principalmente del proyecto Pacto de Fuga, cuyo tráiler pues, acaban de ver en pantalla. Pacto de Fuga está inspirada en un evento real ocurrido en 1990, sin duda uno de los más mediáticos de Chile. La fuga carcelaria de medio centenar de reos de la cárcel pública de Santiago, planeada y perpetrada por 24 presos que cavaron un túnel de más de 80 metros de largo, escondiendo 55 toneladas de tierra dentro del penal, lo que les tomó más de un año de construcción utilizando solo un desatornillador. Una hazaña con precisión insospechada y donde cada uno deberá enfrentar el precio de su libertad. Ni los presos comunes de las celdas cercanas, ni los gendarmes que los vigilaban a diario descubrieron el plan que llevaría a 49 reclusos a alcanzar la libertad en uno de los escapes más sorprendentes de la historia penal chilena. Pues esa es una breve sinopsis de la película de la cual vamos a estar hablando. Hola, buenas noches. Hola. Buenas tardes, Guatemala. Mucho gusto saludarlos y por la invitación también. Hola a todos. Muchas gracias por hacer esto posible. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Es realmente un gusto poder pues, tener esta discusión y compartir ideas que estoy seguro serán de mucho interés y utilidad para nuestra audiencia. Entonces, para hoy pues vamos a hablar de diversos temas, pero el proyecto que nos lleva al enfoque principal pues es Pacto de Fuga. Y quería comenzar con la primera pregunta, que es acerca de la inspiración. ¿De dónde surge la inspiración para escribir y llevar a cabo este proyecto? Es un hecho que ocurrió en Chile a comienzos de los años 90, en enero del año 90. Más bien dicho, el hecho termina en enero del año 90, pero un plan de fuga se inicia en el año 88 y evidentemente cuando ocurre esto sale en las noticias y yo lo leo. Yo tenía 18 años entonces, estaba recién entrando a la escuela de periodismo en Chile y quedé muy impresionado porque lo que más me llama la atención es la obra de ingeniería que habían realizado estos reos presos políticos, durante 18 meses sin haber sido descubiertos.
Y eso, digo, pero esto ¿cómo se puede hacer? Entonces, al leer las características de la fuga y dice que en el fondo cavaron 80 metros de túnel con un solo destornillador y escondieron 55 toneladas de tierra dentro del penal, yo digo, no, esto no se puede hacer, esto es ilógico, o sea, no tiene ninguna lógica. Entonces, pensando en eso y descubriendo que efectivamente fue una fuga extraordinaria que se llevó a cabo, y cuando estoy estudiando cine en Estados Unidos, en la Universidad de Texas de Austin, me pregunto, ¿cómo nadie ha hecho esta película sobre una fuga que yo quiero ver? Yo quiero ver la película. Entonces, fue así como al volver a Chile y empezar a desarrollar proyectos, este fue uno de los que tenía absolutamente primero de la lista, y lo postulamos a Fondos Corfo, que es una institución del Estado de Chile que ayuda, digamos, a iniciativas audiovisuales dentro de un programa de financiamiento, y te permite escribir el primer guión, la investigación, el dossier para inversionistas y el primer trailer. Y así partimos. Esto fue muy lento, fue un proceso que tomó 7 años, desde que parto con la investigación en marzo del año 2013 y estrenamos ahora en enero del año 2020. Entonces pasaron 7 años de duro e intenso trabajo en donde lo que más tienes que hacer es permanecer en el camino y no desistir, porque por supuesto van a haber muchas dificultades y las hubo a lo largo de todo este tiempo. Entonces la inspiración nace de un hecho real, en el cual con Loreto y Susana Quiroz y un gran equipo nos inspiramos para realizar esta película y adaptarla, por supuesto, a la pantalla, porque evidentemente tienes que adaptar muchas cosas que no caben en 135 minutos, y también tienes que adaptarla en la forma en que tienen que ser narradas para que puedan ser comprendidas de manera más fácilmente por la audiencia. Así nació Pacto de Fuga. Y eso, solo una pregunta, cuando viste la noticia, ¿ya sabías que ibas a ser director de cine y que esta era una historia que ibas a contar? No. En ese tiempo todavía quería ser actor. Entonces, no pensé jamás que yo iba a hacer la película. Yo pensé que yo quería verla, que es distinto. Quería ir al cine a sentarme a ver la película y ver cómo era, cómo fue todo, cómo ocurrió. Entonces, no, fue mucho más tarde, pasaron muchos años antes de que yo me decidiera a dirigirla o a crear el proyecto, claro. Qué bien, qué interesante, porque pues he escuchado en diversas ocasiones que muchas veces la inspiración, ya sea para crear una película, grabar un disco, lo que fuera, es crear esa pieza que quieres ver en el mundo, pero que no existe. Entonces, me parece genial que desde esa edad, pues, existió este suceso que te impactó y moviste, pues, muchos esfuerzos y años de tu carrera para ya verlo realizado. ¿Qué se siente ya tenerla terminada después de tanto tiempo? Es que eso que tú dices, por un lado, porque es verdad que uno puede decir, oye, yo quiero ver esto que no existe, y ok, pero también es una historia que tiene que resonar dentro de ti. Si no resuena dentro de ti, no puede gatillar la motivación, el interés o la convicción que tú quieres realizar eso. Entonces, ¿en qué cosas se conecta una historia con tu historia? Eso es súper importante. Independiente que yo nunca haya estado en la cárcel, de que nunca me haya fugado, ¿qué cosas tiene esa historia que tiene que ver con la mía, metafóricamente hablando, haciendo un parangón, metafóricamente hablando, haciendo una analogía que podría ser de alguna manera emulable? Porque yo, por ejemplo, yo uso una silla de ruedas para trasladarme, y eso podría ser toda una lucha para salir de un penal, el penal de la discapacidad, ¿está? Entonces, dicho eso, ¿cómo esta historia resuena en ti en la búsqueda de la reconquista de la libertad? Y en mí resonaba, evidentemente, de otra manera, aunque no tuviera yo la misma historia que los personajes, qué sé yo. Entonces, no solo que tengas ganas de plasmar una historia que tú quieres ver, sino cómo resuena la historia que elegiste para plasmar dentro de ti. Sí, no, y eso creo que es una excelente pregunta para hacerse uno mismo, porque como mencionas, van a haber muchísimos retos y momentos donde quizás lo más fácil sea tirar la toalla, pero esa motivación intrínseca es el combustible que te mantiene, pues, avanzando. Y Loreto, de tu parte,
pues quisiera hacerte unas preguntas del guión, pero antes de eso, ¿qué buscas en un proyecto o una historia? Siguiendo con este tema de la motivación y la conexión, ¿qué es lo que resuena con nosotros mismos? ¿Qué es lo que te llama la atención de una historia para sentirte atraída y decir, bueno, yo puedo aportar a desarrollar este guión? Bueno, me encanta, me voy a colgar de las palabras que acaba de decir David, porque en realidad, y de hecho lo estaba mencionando en una clase esta semana, lo importante que es buscar una conexión con la historia. O sea, yo trabajo bastante con proyectos que no son míos, que personas que se acercan y me dicen, mira, esto es lo que tengo, y siempre busco una conexión, me interesa. Este proyecto en particular, cuando lo contó David y yo somos de la misma generación, así es que realmente cuando lo dijo, fue como, yo dije, oye, sí, por supuesto, también era algo que resonó en toda nuestra generación. En general, yo creo que tiene que haber una conexión en realidad para que uno realmente pueda escribir, involucrarse. O sea, sí me imagino que uno siendo sistemático y yo creo que uno podría participar, básicamente uno podría escribir, en mi caso, en cualquier proyecto, pero a la hora de elegir, si es que se puede, es muy notable la diferencia cuando hay una conexión, cuando la historia se... Y yo creo que, no sé si David estará de acuerdo, que cuando se fue construyendo la historia de Pacto de Fuga, está basado en hechos reales, pero hay mucho que es ficción, digamos. Yo creo que en los personajes y todo entraron cosas nuestras también. No sé si estarías de acuerdo, David. Así es. Claro, en el diseño de los personajes, como que hay de todo, es curioso, es como real, pero está el arquetipo, pero hay cosas bastante también personales ahí. Exacto. Sí. Qué interesante. ¿Y cómo funcionó? Porque mencionan que esta es una película basada en hechos reales, pero al mismo tiempo pues también tiene esa mezcla de ficción y bueno, como mencionabas, hay que saber no solo qué incluir, sino qué dejar afuera. ¿Cómo fue el proceso de desarrollar el guión? ¿Cómo lo trabajaron ustedes? La frase correcta es decir que está inspirada en hechos reales. Sí. No está basada en hechos reales porque no hay ningún personaje de la película que represente a ninguna persona viva en realidad. Okay. Está inspirada porque los personajes de alguna manera representan a alguien que pudo haber sido así. Exacto. Que pudo haber tenido ese rol. Que pudo haber desempeñado ese rol dentro del plan de fuga. Y eso sí que es así. Okay. Pero también tienes, al hacer la investigación y leer toda la documentación que teníamos, que eran libros, artículos, documentales, hicimos muchas entrevistas. Después se incorporó Raúl Blanchet, que era uno de los líderes de la fuga, y con quien tenemos más de 10 horas de grabación de entrevistas, en donde él explicaba todo lo que pasó a lo largo del proceso. Entonces, es tanta la información que tú tienes que elegir, efectivamente, qué es lo que entra y qué es lo que no entra en 135 minutos de película, porque dan para una serie, evidentemente, o una miniserie. Y ahí hay un trabajo en donde uno expone todas las alternativas, todas las posibilidades, todos los temas, todas las situaciones, todos los conflictos, y luego hay que elegir. Y uno se va casando y hay que ser bastante frío como para decir, se quedan esos y estos otros se van. Y en ese sentido, el trabajo ahí con Loreto y con Susana era desplegarlo y luego, bueno, esto no cabe nomás, sino
no hay tiempo para esto, o esto se puede decir de manera mucho más breve. Entonces, hay que ser también súper riguroso y tener el corazón frío para sacar cosas que son muy buenas, muy valiosas, pero que por tiempo no hay espacio. Exacto. Muy bien. Y de tu parte, Loreto, ¿podrías contarnos un poco cómo fue tu proceso de trabajo en el desarrollo del guión de esta película? Bueno, en realidad siempre desde el principio había un trabajo colectivo. David de alguna manera nos reunió, nos convocó y en distintas etapas en realidad participaron bastantes personas porque tuvimos algunos alumnos en prácticas que trabajaron en investigación, tuvimos distintos, en un momento intervino un script doctor. En realidad hay bastante colaboración y trabajo de guión, así como, no sé si estás de acuerdo, David, pero en realidad, sí, cuando uno lo mira así en todo el proceso, hubo varias etapas y yo creo que, bueno, hay un antes y un después cuando David logra entablar esta confianza y esta relación con Raúl, que fue un paso muy importante en términos de la historia, ¿no? Absolutamente. Claro, una cosa es la que uno arma con investigación, con documentales, con entrevistas y todo, y de pronto llega esta voz que era la voz del protagonista, ¿no? Claro. Y nos permitió ser muy preciso, muy preciso en muchas áreas, no solo en guión, en palabras, en conflicto, en dirección de arte, en actitudes, todo. Es como el gran asesor que uno soñaría para cualquier tipo de película, porque después podemos hacer otra de otro tema. Y ahí, claro, uno va a requerir un asesor que te ayude a construir eso. Claro. Cuando Steven Spielberg, por ejemplo, hace Jurassic Park lo hace basado en el libro de Michael Crichton, que es un experto en los temas que aborda en su novela, porque es una novela. Y por supuesto un asesor de la película también, qué sé yo. Y así un montón de películas que cuentan con asesores que permiten que la realización sea mucho más precisa, rigurosa y de mejor calidad. Excelente. Y eso, bueno, eso me llama la atención y solo quiero como enfatizar un poquito la importancia de estos roles que quizá no tienen el spotlight o el protagonismo que tal vez merecen, en el sentido de que uno no necesariamente escucha de los guionistas, pero no escucha de los asesores o los script doctors, como que mencionabas. Entonces, me parece muy, muy curioso y muy acertado esto que mencionan de todo ese equipo y perspectivas que ayudan a construir una historia para que tenga pues esos cimientos tan sólidos que se tuvieron en este caso. De los 7 años que duró el proyecto, ¿cuánto tiempo pasaron en el desarrollo y la escritura del guión? Es que ahí hay que hacer la salvedad de que no trabajábamos 24/7 en el guión, trabajo más part-time. Por lo tanto, en el guión nos demoramos 3 años. 3 años y medio quizás, ¿ya? Sí, 3 años y medio. Nosotros filmamos o rodamos la versión número 25 del guión adaptado a la pantalla, así se define. Entonces, piensa tú que de la 1 a la 25 hubo una cantidad de transformaciones enorme, y correcciones, porque incluso en rodaje tú corriges cosas. Y vas a filmar una escena y la conversas con los actores y le haces algunos breves que a mí no me gusta improvisar en escena. Entonces, ahí se pueden hacer algunos ajustes, cambios, pero efectivamente fue un trabajo de muchos años y pensar, porque además cuando tú escribes un guión, no puedes pretender, a menos que seas Amadeus Mozart, que cuando escribía sus partituras las escribía en limpio, inmediatamente en limpio. Ya, no, nosotros no tenemos ese talento. tenemos que escribir y reescribir y corregir muchas veces, y eso se logra también dando tiempo de descanso, porque hay cosas que se te ocurren cuando no estás escribiendo. Entonces, es súper importante que hayan estos espacios
en donde yo digo interviene el pensamiento lateral, que te permite concebir correcciones y visiones distintas. Pero es un trabajo muy arduo, muy duro, porque por un lado es muy estresante, porque tienes que lograr que funcione, y por otro lado muy placentero, porque es tu propia voz la que va hablando. Cuando ocurre muchas veces que cuando tú estás escribiendo el guión, a veces tu mente no alcanza a pensar lo que escribiste. ¿Cachate lo que te estoy diciendo? Sí. Entonces, tú escribes y te quedas leyendo lo que acabas de escribir y recién ahí tú dices, y eso le dijo al personaje, así como tú te sorprendes con lo que salió más rápido que tu pensamiento, y eso es muy interesante. Nos pasa a todos los que vamos escribiendo y después uno dice, no, se lo dijo muy mal y puede volver a corregir. Y evidentemente eso es muy divertido y después contrastamos visiones y nos compartimos las escenas con la Susana y Loreto y vamos viendo que sí, que no, y cómo se defiende, cómo se justifica algo que uno propuso, porque evidentemente todo tiene que estar súper bien justificado. Y si está esa justificación y el fundamento y lo sostiene, bien, prosigue entonces en el camino de la conformación del guión final. Es un proceso apasionante, para mí muy estresante y a la vez muy placentero, pero como todas las cosas que uno crea cuando uno está componiendo una canción también la sufre, o sea, esta composición va a ser mediocre, va a ser buena y te agarráis la cabeza hasta que la termináis y decís, bueno, es lo que es también, porque nosotros asumimos mucho antes de estrenar la película que no hay ninguna película que le guste a todo el mundo, no hay ninguna canción que le guste a todo el mundo, por lo tanto, la película tiene que encontrar su público. Y ahí quedarse, y le gustará lo que les gustará, y no les gustará lo que no les gustará, y será tan grande o tan pequeño como haya sido capaz de abarcar en el sentido de hacer de alguna manera concomitancia o relación o vinculación con la identificación que permite la historia de un personaje, una historia con la audiencia. Sí, y es un balance pues muy delicado el que mencionas entre pues tener un poco de paciencia también para dejar que las ideas se añejen, por decirlo de ese modo, o que me gustó mucho lo que dijiste, que el cerebro todavía no está listo para procesar lo que se escribió, entonces uno como que tiene que crecer o evolucionar un poco para poder estar a la altura del trabajo o de los requerimientos del proyecto, y creo que eso es buenísimo porque es lo que nos empuja a evolucionar y a mejorar como artistas, pero eso también contrastado con cierto momentum para que los proyectos se lleven a cabo y que avancen. Entonces creo que es claro, no te puedes quedar pegado ahí tampoco. Tú mencionaste delante que cuando, claro, los estudiantes, cuando crean la posibilidad de abrirse a que otras personas participen en la creación, es súper importante definir lo que yo llamo interlocutores válidos, ¿okay? En donde tú vas a elegir un público al cual tú le vas a mostrar las cosas, vas a recibir su feedback y tienes que saber elegir con qué te quedas y con qué no. Exacto. Porque no estás obligado a tomarlo todo, eso es súper importante. Y ahí tú podrías decir, bueno, y si me equivoco, te equivocas. El camino que tú elegiste y el destino. Por lo tanto, la única manera de llegar a un lugar es tomar un camino y hacerlo. Porque si vas y te devuelve, nunca llega. Entonces, elegir interlocutores válidos y no cualquiera. Y ahí tú tienes que, de todos tus amigos, de todos tus amigos profesionales, de todos tus asesores, tú elegirás, no sé, 10, 20, 30, ok, y les mostrarás las cosas que tú haces a ellos y de ellos tomarás las cosas que te sirven y las que no, o las dejarás fuera nomás. Yo contaba cuando estábamos a punto de filmar la película que el guión lo habían revisado 25 cerebros. Entonces, 25 cerebros habían hecho comentarios de distintas índoles, con distintas profesiones, y eso efectivamente te permite tomar lo que te parece válido y no tomar y dejar de lado lo que tú consideras que no es necesario. Te doy la palabra a ti porque creo que eso es súper importante en el proceso creativo, elegir a los interlocutores válidos. Lore. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que estamos... se me viene un déjà vu de cosas de esta semana, visto con los alumnos. Esa también hay colaboración, esa es una de las cosas que quizá ofrece estudiar cine, ¿no? Que uno también va conociendo
compañero y va conociendo personas con las cuales puedes pimponear, como se dice en Chile, tu trabajo. Sí. O sea, eso es algo, estábamos justamente conversando eso con los alumnos, y es bueno tener tu arsenal, como dice David, ese pool de personas que también te sirve para mirar tu trabajo desde afuera. Exacto. Porque a veces uno está tan involucrado. Los demás siempre ven cosas muy interesantes. A veces ven interpretaciones que uno nunca imaginó. Y te dicen, ay, tu película se trataba así que se trataba de esto. Y uno, y le da una lectura completamente distinta. Así que en realidad es un ejercicio sumamente valioso, tener personas a quienes mostrarles tu trabajo y pedirles la opinión. Claro. Bueno, y ahí también ver qué es instinto, porque me tocó ver de cerca, en el caso de David, en la dirección, ahí también hay veces que las personas te van a estar diciendo, incluso tu interlocutor es válido, no, esto no te vayas por aquí, y David tiene una intuición bien fuerte, y la sigue, y también hay que saber, digamos, cuando hay algo que tú detectaste y sabes que tiene que ser así, que le pasa a los artistas en general, de repente tienes esa convicción de que por alguna razón algo te dice que va por aquí. Sí, y ese es un muy, muy buen punto, y creo que pues, en repetidas ocasiones sale a la luz la importancia de esta red de contactos allegados, gente pues, que tienen cierta experiencia, pero también nuestra confianza, y quería preguntarles a ustedes, pues, ¿qué buscan ustedes en alguien más para que sea parte de esos interlocutores? ¿Cuáles serían esas características o habilidades o skill sets que ustedes dicen, quiero tu feedback porque yo sé que eso, aunque a veces puede ser crítico y a veces puede doler un poco recibirlo, yo sé que eso me va a hacer mejor? Mira, primero que sea una persona que te respete y que te valore, porque si no puede decir cualquier cosa. Que te respete y te valore porque va a leer un trabajo tuyo. Y luego recibir de buena gana los análisis que tienen que tener fundamento, porque si alguien detecta una debilidad en tu trabajo, no puede decir me pareció débil, tiene que explicar por qué. Por lo tanto, tiene que haber entendido muy bien lo que leyó. No basta con decir no me gustó, ese interlocutor no te sirve. Exacto. Tiene que ser alguien que pueda dar un feedback trabajado, reflexionado, pueda incluso usar ejemplos, como ocurre en tal película, como ocurre en tal situación, como ocurrió en tal hecho real, si tú quieres. No puede decir, no basta con decir no me gustó o no me parece. ¿Qué es lo que no te parece? Porque en ese sentido no tiene ninguna validez. Por ejemplo, la película tuvo muy buenas críticas acá en Chile. Dentro de ella hay algunos que, por ejemplo, dicen me gustó aquí y acá, pero encuentro que el montaje trastabilla en algunos minutos. Entonces yo digo, ¿dónde trastabilla? Demuéstramelo. Y dime por qué. Entonces, evidentemente no te lo van a decir porque no tienen idea de dónde trastabilla, pero tienen que decirlo como una reflexión para que la evaluación no sea tan buena, sobre todo de una ópera prima. A mí varios críticos dijeron, como es una ópera prima, te ponemos un 6, porque la nota máxima es 7. Ya, o sea, si no hubiese sido mi ópera prima, me saco un 7. Sí. Pero da lo mismo. Lo importante es que tus interlocutores válidos te hagan críticas muy bien fundadas. Sí. Y en ese sentido, porque cuando las hacen, entonces sí te sirven. Entonces sí te sirven para corregir y darte cuenta que hay errores y los puedes enmendar. Sí, totalmente. Y creo que esto pues también hace un llamado a la atención de la importancia, por ejemplo, en Guatemala, que tenemos una industria naciente, de la importancia de desarrollar ese criterio y esas conversaciones constructivas que, como decís, son lo suficientemente informadas y específicas
para brindarle información a otro creador y herramientas con que trabajar. Entonces creo que, pues, que sí es un ejercicio pues, muy importante y se ve que en este proyecto fue algo crucial, pero también pues quiero hacer el llamado a la atención que para nosotros como industria emergente también es importante que empecemos a tener esas prácticas y que nos demos cuenta cuáles son esos comentarios, esos formatos que realmente pues, nos van a ayudar a desarrollar un criterio más informado y comentarios que sean realmente constructivos. Tenemos un par de comentarios de la audiencia, solo los quiero leer rápidamente y después tal vez pasar a hablar un poquito del rodaje, pero Yesha Merken menciona, de hecho la vi varias veces, es una película que te atrapa con términos muy bien estudiados, me es difícil escoger una parte preferida, el arte maravilloso también, muy buena de principio a fin. Aquí pues, Sebastián Milos manda saludos y se realizaba la pregunta pues de que si habían tenido de asesor o alguien que tuvo parte en la fuga, pero bueno, ya hablaron de que sí hubo una persona que estuvo involucrado y que les dio más de 10 horas de contenido en preguntas y comentarios. No, y algo, y además la participación, lo que comentaba David, lo más interesante fue cómo trabajó con tantas áreas de la producción, no solo con guión. Pudo trabajar esto lo puede contar mejor David, con los actores, pero también el departamento de arte, por ejemplo, realmente se benefició de su presencia. Sí, y eso, bueno, eso me lleva a mis siguientes preguntas, porque siendo esta una pues, película de época, ¿cómo fue el rodaje y todo el diseño de la producción para que capturara pues, realmente la experiencia como tal? Bueno, la dirección de arte tiene la función de lograr eso, primero. Y para hacerlo, por un lado, se investigó buscando material fotográfico que nos pasó el Museo de la Memoria de Chile y también el archivo fotográfico personal de Raúl Lanchet, que se le entregó a Lionel Medina y su equipo para que lo estudiaran e hicieran réplica y recrearan una época utilizando el mismo vestuario o construyendo accesorios que ya no existían y había que construirlos para que se vieran exactamente iguales a los que habían entonces, desde la artesanía, el interior de la celda, el exterior del penal, la ropa, la comida, las herramientas que utilizaban, todo eso evidentemente es función de la dirección de arte que busca recrear un momento de la historia para que se logre y se alcance la verosimilitud necesaria para que el público se crea lo que le estáis contando, porque de eso se trata también, que la audiencia se involucre porque cree que lo que está viendo es posible. Y mucho talento del equipo de arte que es capaz de recrear todas las piezas de las más pequeñas a las más grandes. ¿Y cómo fue el proceso, bueno, ya más allá del arte, de la selección del cast para llevar a cabo esta historia con personajes que estaban en situaciones tan específicas? Se trabaja, pues, evidentemente se trabaja con una directora de casting, que en este caso era Pilar Sterich, en donde ella lee el guión y luego te hace una serie de recomendaciones. Te recomienda porque conoce a muchos actores y te dice, mira, para este rol podrían funcionar todos estos actores, para este otro rol, todos estos actores. Y tú, evidentemente, eliges y yo me entrevisto con ellos. Yo necesito conocerlos. Más allá de que le interese o no le interese la película, tengo que ver cómo me mira, tengo que ver cómo me escucha. Porque eso me permite darme cuenta si me cree o no me cree. Más aún, si yo estaba haciendo una ópera prima, tenía que darme cuenta y sentir que me creía. Y si no, nomás, no se puede trabajar con alguien que no te cree. Entonces, eso por un lado. Y luego llegar a un elenco de altísimo nivel de jerarquía nacional, con estrellas para nosotros como Benjamín Vicuña, Francisca Gavilán, Roberto Faría, Willy Sembler y ya una lista interminable, Amparo Noguera, que son actores y actrices connotados, destacados, premiados. Entonces, también trabajar con ellos es muy fácil, porque cuando
estás trabajando con gente tan profesional y tú le propones el punto de vista, le dices cómo es el personaje, ellos lo entienden muy bien y lo interpretan muy bien. O sea, son grandes también instrumentistas de la partitura que le entregas. O sea, si yo le digo a la Francisca que toque su violín, la Francisca Gavilán, ella toca muy bien el violín o el cello, lo que tú queráis. Entonces, yo no voy a tocar el cello por ella. Ella es la intérprete. Entonces, es ella la que ejecuta a la perfección con su carisma, con su entonación, con la fuerza de su brazo, por decirte algo en esta analogía, el personaje que uno está, que está diagramando y le está, de alguna manera, entregando las directrices para que ella lo interprete. Excelente. Tenemos una pregunta del público que me gustaría, y pues las personas siguen compartiendo sus aplausos y sus comentarios. Yuri Sandoval les dice: tremenda película, tremenda historia. Tenemos una pregunta de Rafael 3. ¿Cuál fue el proceso para alejarse de hacer un biopic a la hora de hacer el guión? Ya que estoy en el proceso de un proyecto inspirado en hechos reales. Esta es una pregunta de Rafael 3, que es un productor y también director guatemalteco. Perfecto. La verdad es que en este tema hay varias formas de aproximarse a, sobre todo las películas. Él menciona que es una biografía, digamos. Por lo tanto, hay de todo. Depende de la conexión que tú tengas con el proyecto, ¿verdad? Porque hay la distinción que hizo David de inspirado y basado es bastante relevante. Es bastante relevante, porque de alguna manera, si tú dices inspirado, es que tú vas a tomar el espíritu, quizás la esencia de la historia, y vas a hacer tu propia versión, que yo diría que ahí hay márgenes de libertad, porque estás inspirando. Cuando tú ya te comprometes en basado en hechos reales, ya hay un compromiso de fidelidad. O sea, tú le estás haciendo una promesa al público, te estás comprometiendo, estás diciendo basado en hechos reales. Y también se va a juzgar un poco la película por eso. No sé si se han fijado, es una eterna discusión. Esto de, pero cuando las películas son basadas en hechos reales, hay una discusión, salen a veces los historiadores, la gente que es experta en el tema. Es un compromiso importante. Yo también agregaría, lo que dice Rafael es, ¿por qué estás haciendo una biopic? ¿Por qué te quieres alejar de los hechos reales? Porque si estás haciendo una biopic, ¿por qué no la interpretas de la mejor manera posible? Y además tú dices, inspirada en hechos reales. Ya con eso ya tienes mucho margen para moverte. Entonces, ¿por qué te quieres alejar? Si tienes la oportunidad de recrear un hecho histórico que vale la pena llevar a la pantalla, porque si no, por eso lo estás haciendo. De lo contrario, no habrías elegido ese tema, habrías elegido otro. Estarías escribiendo una ficción desde cero. Ahora, ¿por qué nos alejamos nosotros? Nos alejamos nosotros primero porque teníamos ciertas dificultades que eran insalvables. Por ejemplo, la película Los 33, que es la película chilena sobre los mineros que quedaron atrapados en la mina San José, que quizás ustedes vieron, está basada en hechos reales porque los productores consiguieron el derecho de imagen de cada una de las personas que estuvo atrapada en la mina. Nosotros no teníamos acceso para conseguir los derechos de imagen de cada uno de los fugados que están repartidos por el mundo. Algunos todavía viven en forma clandestina. Entonces, evidentemente, o los tenías a todos o no tenías a ninguno. No podías hacer que un personaje representara a Raúl Blanchett y a otros no. No podías caer en eso. Entonces, no, vamos a ser inspirados en hechos reales. Aquí no hay nadie que tenga el nombre de ninguna persona viva que exista en realidad, sino que representan funciones, representan roles, representan conflictos que pudieron haber tenido no solo gente específica, sino a presos políticos a lo largo de todo Chile. Entonces, teníamos dificultades del punto de producción, pero también cuando tú te inspiras y te alejas de ciertas cosas reales es porque en la realidad
los hechos toman mucho tiempo para ejecutarse. Y en el lenguaje cinematográfico tienes que comprimir el tiempo. Y no solo tiene que ver con el montaje, tiene que ver con cómo vas a resolver un conflicto o cómo te lo vas a saltar, no lo vas a contar en la película, aunque ocurrió en realidad, pero no lo vas a contar porque no cabe, pero eres capaz de unir los cabos sin ese espacio que formaba parte de la historia real. Entonces, evidentemente, había que alejarse del hecho real y inspirarse para buscar que funcionara la ficción. Y así pasó. Evidentemente, una cosa es el guión de rodaje y otra cosa es el montaje, porque el montaje vuelve a comprimir la película. Cuando nosotros hicimos montaje con José Córdoba, claro, de alguna manera es otro guión. Es otro guión. Cuando montamos la película con José Córdoba, montamos el guión tal cual como era, y duraba 3 horas y media. La película dura 135 minutos. O sea, imagínate cómo comprimimos y remontamos, que es reescribir. Hay que volver a escribir con imagen. Entonces, eso de nuevo te cambia cosas que ocurrieron en la realidad, pero las muestras de otra manera. O haces elipsis temporales, o una imagen representa un sentimiento que pudo haberse alargado en muchas semanas, por decirte algo. Entonces, en esa búsqueda, uno busca lograr transmitir, sin reproducir la realidad con exactitud, que sé yo, cartesiana, pero te permita de alguna manera recoger lo real que es esta historia. Como Spotlight, que es una película norteamericana que habla de los sacerdotes pedófilos de Boston, creo que era, había un análisis que decía qué porcentaje de esta película es real. Entonces, de esa película el 90% era real. Y así del lobo de Wall Street, ¿qué porcentaje del lobo de Wall Street es real? Era como el 85% real. La historia de Jordan Belfort, que es una película que yo he visto más de 100 veces. Entonces, en Pacto de Fuga, evidentemente, yo te diría que, me lo preguntaron cuando estrenamos la película, yo te diría que entre un 90-95% es real, y el resto no porque no usen los nombres fidedignos de las personas que ejecutaron esta hazaña, no significa que no está siendo, digamos, preciso y verídico con lo que estás contando, porque efectivamente cavaron el túnel de 80 metros de largo, usaron un destornillador, escondieron 55 toneladas de tierra de la manera que nosotros mostramos en la película. Eso fue así, y es tan así que si yo te lo hubiese propuesto para una película de ficción, tú me habrías dicho, David, es súper mal tu guión porque no es verosímil. Wow. Es verdad. Increíble. La realidad supera la ficción. Sí. Estamos avanzando un poquito con el tiempo, pero si está bien para ustedes quedarnos unos minutitos más, podemos tomar un par de preguntas. Aquí tenemos más comentarios pues, de personas que están felicitando el guión y también agradeciendo pues el tiempo y compartir experiencias. Esteban Cardona menciona: gracias por compartir sus experiencias, espero pronto ver la película, y eso pues va a ser una de mis últimas preguntas, pero ¿podrían contarnos un poco de la distribución y el estreno que sucedió justo antes de que el mundo se transformara de manera drástica? ¿Cómo fue el estreno y cómo está pues, diseñada la ruta de distribución de esta película? Bueno, eso da para otra historia documental, porque la película estaba programada para el 24 de octubre del año pasado en Chile, y el 18 de octubre ocurre el estallido social. Sí. Y al ocurrir el estallido social, se cierran los cines, se cierra el comercio, y por supuesto había que postergar el estreno porque ninguna película es más importante que las manifestaciones que tenga que hacer la ciudadanía para lograr reivindicaciones sociales que se arrastran su solicitud durante 30 años. Por lo tanto, había que esperar nomás. Y en esa espera se abrió una brecha entre el estallido social y la pandemia de coronavirus en enero de este año. Y alcanzamos a estar 2 meses en cartelera en Chile. Y nos fue súper bien, porque nos convertimos en la película chilena más vista de los últimos 2 años, con muy buena aceptación del público, muy buena aceptación de la crítica especializada, qué sé yo. Indudablemente íbamos a estar en cartelera un par de semanas más de lo que alcanzamos a estar, porque ocurre esta pandemia que también, de nuevo, vuelve a cerrar los cines, vuelve a cerrar el comercio.
y por supuesto todo eso repercute en cómo estás haciendo la distribución local en salas de cine y cómo estás proyectando la distribución internacional, porque en el caso de la pandemia de coronavirus, ya no en el estallido social, es todo el mundo el que para, es todo el mundo el que queda en stand-by. Entonces no solo están cerrados los cines en Chile, están cerrados, no sé si en Guatemala, pero en Estados Unidos, en Europa están cerrados, recién están abriendo en China. Entonces, eso evidentemente retrasa el proceso de distribución y te obliga a repensar las estrategias de comercialización, porque ni siquiera se la puedes vender a líneas aéreas, porque las líneas aéreas algunas están quebrando y otras están cerradas. Entonces, ya llegará el tiempo en que vuelvan a abrir y vuelvan a adquirir contenido, y bueno, ahí va a estar Pacto de Fuga para que sea adquirida por la línea aérea, pero por ahora hay que esperar. Uno de alguna manera entra en un ostracismo obligado y ojalá sea lo más creativo posible, pero la película, claro, queda en stand-by. Sí, por supuesto. Tenemos una pregunta más del público y creo que nos va a regresar un poquito a la producción, pero creo que vale la pena hacerla. Y Fabio David pregunta, aparte de decir, es una gran película y felicitaciones a los realizadores, él quisiera saber cómo se logra desde el guión darle a un grupo el protagonismo y no solo a un personaje. Esa pregunta la preguntaron, o sea, es bien, ha sido recurrente, ¿no? El tema de que se optó porque fuera la historia de un grupo. Bueno, es una película. Lo que pasa es que hay personas que no les gusta entender que el guión también es técnico. Y requiere matemática. ¿Por qué? Porque tú perfectamente puedes establecer cuántos minutos le vas a asignar a cada personaje en cámara. Porque, ¿cómo distribuyes? ¿Qué es lo que distribuyes tú con un personaje? Distribuyes tiempo en el espacio. Distribuyes tiempo de aparición en cámara. Y así tú puedes ver quién es el protagonista y quién no es el protagonista, cuánto aparece o cuánto no aparece. Entonces, había un abanico de personajes y había que establecer quiénes llevaban más tiempo, o quiénes por la importancia adquirían menos tiempo, pero más relevancia. Y eso tienes que distribuirlo y verlo en unos gráficos que nosotros hacemos en el scene chart, que forma parte de los procesos de escritura de guión, y después perfiles de personajes, incluso después minutaje. ¿Cuántas escenas tiene este personaje? Loreto y Susana hacían unos catastros de este personaje, aparece en tantas escenas, tanto tiempo, tantas escenas, tanto tiempo, porque cada hoja del guión se calcula en 8 octavas. Cada octava dura 7,5 segundos, tenéis que sabértelo así, porque si una hoja equivale a un minuto, tú tienes 7,5 segundos por octava para hacer un minuto. Por lo tanto, tú sabes más o menos cuánto tiempo está utilizando tal personaje en función del diálogo o en la descripción de una acción. Las descripciones de las acciones pueden ser más largas, pero yo siempre digo que ocupan menos tiempo. Ok, por lo tanto, si ves una descripción de una acción que ocupa la mitad de una página, no vayas a creer que dura 30 segundos, necesariamente. Entonces, ¿cómo distribuyes? Sabiendo muy bien lo que tienen que hacer tus personajes, cuál es el minutaje que tú quieres darle, y eso obviamente lo vas ajustando en el proceso de escribir el guión, no lo puedes saber de antemano. No es como, oye, ya, desde antemano, este personaje tiene que tener 30 minutos en pantalla, no tienes cómo saberlo. Eso es en el proceso de escritura. Eso es lo que yo te diría, que algo que fue muy difícil hacer, porque en las revisiones que hacíamos, yo veía y contaba cuánto tiempo tiene, entonces era como, no nos vayamos a pasar, no nos vayamos a quedar cortos. Era para lograr el equilibrio, porque es un equilibrio esto. No funciona que va a los extremos. Entonces te doy la palabra, Lore, para que tú puedas complementar eso. Sí, es que iba a agregar además que, y esto le puede servir a los que están escribiendo actualmente, preocuparse de darle siempre elementos a los personajes, que no hayan personajes utilitarios. Darse el tiempo de que todos sean creados con un fondo, con un propósito, aunque vayan a aparecer muy poquito, aunque no vayan a tener una línea, darse el tiempo de otorgarle algo a ese personaje que lo haga memorable. A veces la historia del cine está lleno de ejemplos de personajes que en términos de tiempo aparecen muy breves,
pero el momento que aparecen o cómo fueron diseñados o a veces lo que dicen tiene suficiente peso como para que quede en la retina del espectador. Y yo creo que eso personalmente es una de las cosas que más me gusta de Pacto de Fuga. Creo que hay muchos personajes, pero a todos se les entregó algo, se les entregó un espíritu, se revisten de carácter o de una forma de hablar o de algo, incluso algo físico, o tienen elementos. Y eso también lo hace más apasionante para los actores. Yo siempre pienso cómo se puede hacer para que este rol sea interesante para el actor, encarnarlo. No ser solo cumplir una función. Sí. Entonces yo diría que ahí hay algo que sí se puede hacer, y desde el momento que uno está escribiendo, que es darle tiempo incluso a esos personajes pequeñitos. Sí, no, y pareciera, por lo que ustedes están describiendo, que es esa confianza en el talento creativo y artístico de las personas fue algo crucial en todas las etapas del proyecto, y me llama mucho la atención, y personalmente pues me gusta y siento que estoy aprendiendo cosas nuevas cuando hablan de ese balance también entre lo técnico y lo artístico, y cómo en esos puntos donde ambos se encuentran es donde está realmente pues el corazón del proyecto. Tenemos una pregunta más de Francisco Oyarce Díaz. Habla un poco de la distribución y pues desafortunadamente por las situaciones sabemos que está un poquito pues en stand-by, pero este proceso de distribución, difusión y comercialización, ¿fue desde el desarrollo o lo fueron pensando en el camino? Saludos a la Fran Oyarce, que trabajó con nosotros de Pacto de Fuga. Lo grabamos en abril del año 2015. Sí, tal como pregunta ella, no, fue el comienzo. Okay. Porque nosotros filmamos la película ya habiendo conversado con Fox. Y Fox ya había revisado el guión. Entonces, fue un proceso que Carlos Núñez, que es uno de nuestros productores ejecutivos, junto con Gabriel Sandoval, inician mucho tiempo antes, tratando de ir proyectando lo que es la distribución. También participan en la consecución de un elenco de jerarquía, qué sé yo, pero en lo que se refiere a distribución, ellos ya habían llevado el guión y la propuesta de proyecto a Fox. Entonces, cuando nosotros filmamos, Fox ya había leído el guión, había hecho sus observaciones y vinieron al rodaje. Okay. Porque querían ver cómo yo dirigía, y luego nos pidieron un armado que mostrara la película cómo nos estaba quedando, y a partir de eso ellos se decidieron a ser los distribuidores de la película en Chile. Entonces, sí, es del desarrollo del guión, porque estás pensando también qué tipo de distribuidor le puede interesar una película como esta. Sí. Y así fue. Sí, yo creo que está bien, cuando uno escribe, está bien que no es que te vayas a estresar con quién va a distribuir, quién no va a distribuir, a quién se la tengo que mostrar, pero que está bien que pienses, hacer este tipo de película, qué tipo de distribuidor le puede interesar, porque en el mundo hay muchos tipos de distribuidores para muchas películas, incluso películas muy raras. Yo me acuerdo que vi una película francesa que estaba protagonizada por un neumático. Entonces, la rueda era un protagonista. Yo estoy seguro que Fox no distribuye esa película, pero la película tenía distribuidor, tenía distribución, y era una rueda la que protagonizaba. Entonces, evidentemente a la Fran Oyarce le contestamos y le decimos que desde el desarrollo uno empezamos a concebir quiénes podían ser nuestros potenciales distribuidores, y así lo hizo Carlos Núñez, por eso él y Gabriela llevaron esto a Fox para presentar un super proyecto nacional para Fox, donde yo era un desconocido en ese entonces. Excelente, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por el espacio, el tiempo, las experiencias. Para mí fue pues un gusto poder conversar con ustedes, fue muy divertido. Y solo quisiera pues ir cerrando ya, pedirles un consejo de cada uno de ustedes para las nuevas generaciones de cineastas. ¿Qué podrían recomendarles a estos jóvenes que se están adentrando a este mundo?
Dale un consejo tú, Lore, después cierro yo. Bueno, rescatando algunos de los temas que hemos hablado, estar como muy atento a la conexión, con qué temas uno tiene, con qué temas son importantes para uno. De esto lo hemos hablado mucho con los alumnos. ¿Cuáles son esas cosas, esas ideas recurrentes, ¿no? Esos temas que a uno lo visitan una y otra vez en distintas formas, estar como bien atento a eso. Y estar, mi otro consejo sería como la generosidad, poder estar dispuesto, este es un arte colaborativo y se requiere tener un grupo de personas que estén dispuestas a arriesgarse, a compartir. Y si estamos cada uno en su parcela como muy encerrados, es difícil crear industria, es difícil crear esto lo hemos conversado, ¿no? A propósito de Guatemala, que está la industria naciendo. Sí. A veces los alumnos se quejan, ¿cierto?, de esa celosía, de lo difícil que es entrar. Y no les pasa solo a ellos. David puede contar que en realidad muchas veces les cerraron las puertas. Entonces, en el camino que uno realiza, ir estableciendo redes y sobre todo los que están estudiando, hacer equipo. O sea, cuando uno estudia, tienes la oportunidad de, en el camino, de ver cuáles son las fortalezas de tus compañeros, quién es bueno para la dirección de arte, quién se destaca en guión. Uno podría salir con un equipo completo, sí. Pero también requiere que los que entraron, o los que tienen un pie adentro, también sean generosos y estén dispuestos como a compartir y incorporar en la forma, por ejemplo, en práctica. Los alumnos, efectivamente, así como apareció Fran aquí, en varias etapas de Pacto de Fuga hubo participación de alumnos en práctica. Uh-huh. Que fue una experiencia, me consta, para todos ellos fue una experiencia muy importante. Excelente, muchísimas gracias, Loreto. Yo creo que ahí David fue a agregar consejos. Para muchos podría decir qué película puedo escribir o qué guión puedo escribir. Yo siempre he comentado que si tú agarras los diarios de una semana y los pegas en una pared, vas a encontrar muchas películas que nacen del diario cotidiano, porque no solo tiene que ser una gran noticia importante nacional, a veces hay noticias pequeñas, historias mínimas, y esa historia mínima puede ser una tremenda película. Esto por un lado. Y por otro lado, para no ser tan abstracto al decir persigan sus sueños, perseveren en sus sueños, más bien podría decirle, quería un consejo, tienes que ser tremendamente riguroso, tremendamente trabajador. Esta no es un oficio para flojos. ¿Por qué? Porque requiere toda tu vida todos los días. Tú eres realizador, eres creador todos los días. Por lo tanto, tienes que estar todos los días analizando, escribiendo, anotando, tomando apuntes, observando, todos los días de tu vida. Por lo tanto, sé muy riguroso, muy riguroso. Si hay una manera en la que tú puedes meterte en los top 10 de los creadores, es siendo muy Mateo, como se dice acá en Chile. Es decir, riguroso, estudioso, aplicado, disciplinado. Eso te va a dar mucha ventaja si es que logras vencer el aburrimiento que provoca hacerlo. Uh-huh. Así es.